Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a este nuevo inicio de semana. Como les dijimos el sábado, pues aquí estamos nuevamente. Este día comenzando pues con lo que el Padre nos da el privilegio de poder recibir siempre su mensaje. Esa enseñanza que tanto necesitamos, pues la podemos recibir este día. Así que les invito, amados hermanos, a que dispongan su mente y corazón y se dejen ministrar por lo que viene a continuación, que es su palabra, por medio de la oración y su alabanza. Padre, buen Rey, Señor. Grandes son tus misericordias para con nosotros, amado Rey. Y queremos bendecirte este día, Señor. Bendecir tu santo y bendito nombre, exaltar tu gloria sobre cada uno de nosotros, amado Padre. Exponer nuestra necesidad delante de ti. Siempre, Señor, hacemos oraciones pidiendo, Padre, por cada uno de nosotros. Mas muchas veces nos olvidamos de darte las gracias y no advertimos, Padre, todo lo que se mueve a nuestro alrededor, todo lo que gira en nuestro entorno. Al respirar, Padre, al tener un techo, al tener un trabajo, al tener un negocio, tener familia, al tener principios, no te damos gracias muchas veces por ello, Padre. Hoy quiero darte las gracias, Señor, por esos principios que nos has inculcado, Señor, a través de su palabra. Porque has colocado gente correcta, Señor, en nuestro camino, amado Padre. Yo te bendigo a ti, Señor, porque sé que es una bendición, Padre, el haber conocido tu palabra y el tratar de conocer tu palabra. Ese encuentro espiritual, Señor, que desde el momento que entró en mi vida, Señor, solo he sido de reforma, he sido de cambios y he visto, Señor, gracias tu gloria sobre mi vida, sobre mi familia y sobre todos mis hermanos que nos congregamos en esta iglesia, amado Padre. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo sobre cada uno de nosotros. Te pido, amado Padre, que llenes de paz y tranquilidad nuestros corazones, que aparte de nosotros, Señor, todo pleito, toda contienda, toda envidia, todo egoísmo, que mejor, Señor, hagamos lazos de unidad, Señor, y apoyemos unos con otros. Ayúdanos, Padre, a sacar, Señor, todo estereotipo que va en contra y que no nos permite crecer, entender, madurar y equilibrar nuestra vida. Límpianos, amado Señor, a través de tu palabra el entendimiento, danos inteligencia, danos sabiduría. Clamo, mi Rey Altísimo, porque seamos varones y mujeres de ojos abiertos, con los sensores espirituales activados, con el Espíritu fluyendo sobre nuestras vidas, siendo sagaces, inteligentes, siendo, Señor, cuerdos, con cordura, Padre. Ayúdanos, Señor, a que la prudencia nos corone, Señor, todos los días. Ayúdanos, amado Padre, a que anhelemos con deseo, con pasión, lo que es tu palabra, ser lo recto y lo justo y lo perfecto. Hoy este día, Señor, te pido que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de toda carga, de todo problema, de todo peso, de toda angustia, de que nos permite concentrarnos o meditar en tu palabra, amado Señor. Quítalo de nuestras vidas, amado Padre. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro Hashem Shaddai, nuestro Adonai, nuestro Elohim. Tú eres nuestro varón de guerra, Padre. Gracias. Gracias por darnos esa seguridad. Gracias por darnos, Señor, ese respaldo espiritual como material, amado Padre. Hoy quiero, Señor, pedirte que tu palabra nos impacte, nos confronte, nos limpie, nos lave, nos santifique y purifique. Sé que es una gran bendición, Señor, que ocupas a tu sierva, Padre, para podernos hablar el hebreo, amado Señor. Bendiga su vida, Padre. Bendiga la vida de la familia de nuestro líder, Señor, que tú has puesto, nuestro guía, nuestro maestro de palabra, amado Señor. Bendice su familia, bendiga mi familia y bendiga toda la familia que escuchamos, Señor, tu palabra, amado Señor, por este medio, amado Padre. Que tu Espíritu llegue a cada uno de nosotros a través de tu palabra, porque sabemos que ese Espíritu que está en tu palabra es lo que nos da vida y que nos hace entender y aclarar nuestra mente para poder, Señor, tener esa visión espiritual y alcanzar mucho más los propósitos que tú has colocado sobre nuestras vidas, amado Señor. Hoy te quiero bendecir, Padre, pidiéndote, mi Rey, Señor, que nos cubras con tu sangre poderosa, que cubras cada uno de nuestros hogares, que en el nombre tuyo, Señor, sea glorificado sobre cada uno de nosotros, amado Padre. Todo te lo pido, mi Rey, Señor, en el nombre de nuestro Hashem Shaddai, Adonai, Elohim. Amén y amén. Sean todos bienvenidos una vez más a la enseñanza que el Abba nos permite entregar en este hermoso día. Una vez más venimos delante de su presencia y damos la gloria al Eterno por
darnos una nueva oportunidad de vida, de podernos reunir y encontrarnos para poder recibir la enseñanza de la palabra, la bendita palabra que está escrita en la Tanaj. Antes de empezar el tema, quiero darles la cordial bienvenida de parte de la Eye Asher Eye. La Keilah le está dando un cordial saludo, en el cual nos permite pues una vez más encontrarnos, reunirnos con el propósito de aprender cada día más de su bendita y santa palabra. En esta oportunidad vamos a darle la continuidad a la enseñanza. Les recordamos para los que se están integrando a esta audición, estamos estudiando el libro de Josué, el Sefer Yehoshua, y ahora nos corresponde estudiar el capítulo 4. El tema que se le ha asignado es las 12 piedras tomadas del río Jardén, del río Jordán. Vamos a hacer una breve reseña en la cual pues muchas veces hemos ido de paseo al río, al mar, a lugares donde podemos traer un recuerdo, es decir, traer ese recuerdo que son piedras. Es decir, ¿cuántas veces usted ha recogido piedras cuando va a lugares, principalmente el mar o el río, y trae piedras para recordar? Viene cargando esas piedras y las ocupa en su casa para algo o alguna manualidad, y cada vez que alguien le pregunta o le elogia la manualidad o la figura que haya hecho que haya pintado sobre la piedra, cuenta usted la historia de dónde la ha traído. Cuenta usted, responde contando que de dónde la trajo, de dónde proviene esa piedra, qué hizo, qué le costó, o algún argumento, algo que le traiga el recuerdo de esa piedra, del lugar de donde usted la trajo. Y a todas las personas que le preguntan, le cuentan la misma historia. Pues déjeme decirle que esta idea fue iniciada en el corazón de Yahweh, y fue el Eterno quien le dio la instrucción a Yehoshua que recogieran 12 piedras para que quedaran como memoria del milagro que el Abba había hecho cuando pasaron el Jardín en seco, cuando pasaron el río Jordán en seco. Así es que esa idea genial que usted creía tener fue iniciada en el corazón de nuestro Padre, del Eterno, para que esas 12 piedras que recogieran sirvieran de memoria, sirvieran como memorial para recordar ese hermoso momento, ese milagro maravilloso, ese gran milagro que les hizo el Padre a todo el pueblo para pasar el río Jardín, el pueblo de Israel. Vamos a dar inicio entonces a esta enseñanza en el libro de Yehoshua, como ya lo dije, Yehoshua capítulo 4. Vamos a leer los pasuquines del 1 al 4 y dice así: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jardín, Yahweh habló a Yehoshua diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomen 12 piedras de en medio del fondo del Jardín, del río Jordán, donde los Coanín, recuerde Coanín, es sacerdotes, donde los Coanín están parados. Las llevan con ustedes y las depositan en el lugar donde van a acampar esta noche. Entonces Yehoshua llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, de entre los Bene Israel, uno de cada tribu.
Bueno, como usted verá, esta lectura, estas pasuquinis que acabamos de leer, hemos visto que la instrucción que había girado Yahweh, el Padre, lo que había de hacer con las piedras y a dónde las iban a dejar, iban a formar un monumento para recordar el milagro que el Todopoderoso les había hecho. Pero veamos cuál era el propósito de esta instrucción. Continuemos en el 5. Recuerde, estamos en el Sefer Yohanan, capítulo 4 y pasuk 5 vamos a leer en este momento. Y les dijo Yehoshua: pasad delante del arca de Yahweh, vuestro Elohim, a la mitad del Jardín, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Mire qué interesante, significa que si se las iban a echar al hombro, no eran piedras pequeñas, amados Sahim, eran piedras grandes que tenían que cargarla en los hombros para poder aguantar el peso de la piedra. Y continúa diciendo: conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, entre el número de las tribus de los Bené Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jardín fueron divididas delante del arca del pacto de Yahweh. Cuando ella pasó el Jardín, las aguas del Jardín se detuvieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo para los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Yehoshua les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jardín, como Yahweh lo había dicho a Yehoshua, conforme al número de las tribus de los Bené Israel, de los hijos de Israel, y las pasaron al otro lado, al lugar donde iban a acampar esa noche, y levantaron allí el monumento. Recuerde, amado Sahim, que los sacerdotes o los Kohanim eran los guías que iban delante. Y cuando llegaban a la mitad del Jardín, allí se iban a detener. Allí se iban a parar, porque allí la presencia de Yahweh iba a posar en medio del río, y allí iba a ser el milagro de detener las aguas del río. Y allí él iba a tomar el control sobre el río y el lugar donde habían estado parados. Desde allí era que iban a agarrar cada uno su piedra. En total, como dice la lectura, eran 12 hombres. Estos 12 hombres son figura de cada tribu, era uno por cada tribu, los cuales representaban pues a cada lugar, a cada tribu, ¿verdad?, a la que pertenecían. Y las piedras eran grandes, no eran piedras pequeñas, porque dice la lectura que estas serían cargadas en los hombros. Además, solo póngase a imaginar que para formar un monumento y para que quedara para la eternidad, para todo el tiempo, no iba a ser un monumento chiquito, tenía que ser un monumento grande. Entonces la piedra, por lo tanto, era una piedra grande, no era una piedra liviana tampoco, pero era suficientemente grande que ellos como hombres pues iban a poder soportar ese peso para cargarlas hasta el lugar donde iban a reposar esa noche. Entonces llevaron las 12 piedras y llegaron al lugar donde iban a acampar. Veamos el versículo 9, el pasuk 9. En este pasuk
hay algo bien importante y yo quiero que le ponga atención a la lectura. Y dice, Yehoshua también levantó 12 piedras de en medio del jardín, en el lugar donde estuvieron los pies de los Coanim, de los sacerdotes, que llevaban el arco del pacto y han estado allí hasta hoy. Esta lectura del capítulo, del Pasuk 9, del capítulo 4, Pasuk 9, está aclarando que este fue otro monumento. Quiere decir que dentro del río se formó también, en ese momento estaban en seco, pero allí se formó un monumento porque formaron también 12 piedras, que esa fue decisión de Yehoshua. No fue instrucción de Yahweh, sino que esa fue una decisión. ¿Por qué cree usted que Yehoshua tomó esta decisión e hizo eso? Porque Yehoshua, en su corazón, en alguna manera había gratitud por lo que el Padre, por lo que Yahweh había hecho. Pero habemos muchas personas que apenas sí somos obedientes, apenas cumplimos con lo que el Abba nos ha pedido que hagamos. Cuando esto es así, dice Lucas capítulo 17, verso 10, así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos haber hecho, eso hicimos. Significa que cuando somos obedientes y hacemos lo que el Abba nos ha mandado, nos debemos de llamar siervos inútiles. Imagínense, y nosotros muchas veces no damos más allá de lo que el Abba nos ha dicho. Entonces, el Abba quiere que le demos mucho más allá de lo que haya gratitud en nuestros corazones por las instrucciones que Él nos da. Regresémonos ahora al Pasuk 10. Estamos en el Yehoshua capítulo 4, es el que estamos estudiando. Y dice el Pasuk 10. Y los Kohanim, los sacerdotes que llevaban el arca, se pararon en medio del jardín hasta que se hizo todo lo que Yahweh había mandado a Yehoshua, que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moshe había mandado a Yehoshua. Y el pueblo se dio prisa y pasó en seco, rápido. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Yahweh y los Kohanim en la presencia del pueblo. Entonces allí pudieron darse cuenta, todo el pueblo se dio prisa, pasó rápido y pasaron en seco. Así nosotros tenemos que darnos prisa de cambiar nuestras vidas para poder ver la mano poderosa de Yahweh sobre nuestras vidas. Otro aspecto que vemos aquí en los Kohanim es que fueron ellos los primeros en pasar y los últimos en salir, hasta que todo el pueblo pasó. Y no crean que eran pocos los que habían pasado, era mucha gente. Pero entonces, hasta entonces, pasaron los Kohanim, también ellos, y una vez ellos se movieron, el río volvió a su cauce. Por lo tanto, era la presencia de Yahweh la que estaba deteniendo las aguas del río Jardín. Por lo tanto, no había forma de echar marcha atrás, porque una vez los Kohanim se movieron, el agua empezó a encauzarse nuevamente. Así es que ni pensar de echar un paso para atrás, porque el río
estaba volviendo a su normalidad. Veamos lo que nos dice Lucas Lucas capítulo 9, pasuk 62, respecto al mirar atrás. Dice: nadie que pone su mano en el arado y se mantiene mirando hacia atrás es digno para servir en el reino de Yahweh. Quiere decir que si nosotros todavía vivimos añorando el pasado en el que vivíamos y no nos decidimos si poner un pie adentro y tener un pie afuera, no nos decimos, entonces así no le servimos a Yahweh. Yahweh no le sirve, dice el capítulo 9, verso 62. No le sirve a alguien que todavía está mirando hacia atrás. Regresémonos a Yehoshua. Vamos a ir ahora al Pasuquín 12. Estamos en el capítulo 4, estudiando el capítulo 4. Y el 12 dice así: también los hijos de Rubén, también los Bené de Rubén, y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, pasaron armados delante de los hijos de Israel, de los Bené Israel, según Moshe les había dicho. Como 40,000, oiga, aquí está el número de personas, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Yahweh. En aquel día Yahweh engrandeció a Yehoshua y a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moshe todos los días de su vida. Ante este tremendo milagro, amados Sahim, nunca antes visto, sí vieron el milagro que vivió allá en el Mar Rojo, pero nunca antes en un río desbordado. Entonces, cuando pasó este gran milagro, experimentaron en la vida de todo el pueblo de Israel y empezaron a temer al Padre. Y habían también empezado a respetar a Yehoshua, porque se habían dado cuenta que Yahweh estaba también con Yehoshua. El Padre engrandeció y enalteció a Yehoshua. El Padre fue engrandecido y Yehoshua fue enaltecido, porque todo aquel que se humilla, el Padre lo exalta. Sigamos entonces ahora vamos en el pasuk 15. Estamos ya casi a la mitad, poco más de la mitad. En esta parte vamos a ver la lectura de la instrucción que Yehoshua le dio a los Kohanim a través de la instrucción que había recibido de Yahweh, de cómo iban a pasar a llevar el arca del pacto a través del río Jardín. Esa es la lectura que hoy vamos a ver en esta parte del 15. Dice: luego Yahweh habló a Yehoshua diciendo: manda a los sacerdotes, a los Kohanim que llevan el arca del testimonio, que suban al Jardín. Y Yehoshua mandó a los Kohanim diciendo: subid al Jardín. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto Yahweh subieron en medio del Jardín, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Las aguas del Jardín se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió el Jardín el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. La distancia que había de Gilgal a Jericó existían 3 kilómetros de distancia. Una vez que llegaron al lugar, allí erigieron el monumento de las 12 piedras.
las cuales iban a servir de memorial para todo aquel que quisiera recordar ese momento hermoso que vivieron cuando atravesaron el río Jardín. Continuemos ahora en el 20, en el pasuk 20, y dice: y Yehoshua erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jardín, y habló a los Bené Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos de esta manera, diciéndoles: Israel pasó en seco por todo el río Jordán, por todo el río Jardín. Esa era la respuesta que había que darle a los niños cuando los niños preguntaran qué significaba el monumento que habían hecho con las 12 piedras. Esa era la historia, esa era la forma como le iban a contar a los niños el milagro, el hermoso que el Abba había hecho a todo ese pueblo que iba en conquista de la tierra de Canaán. Ahora yo les hago una pregunta y cada uno responda hacia sí mismo. ¿Estamos enseñando nosotros a nuestros hijos los principios de la Torá? ¿Estamos hablándole a que aprendan a confiar en el Todopoderoso que es el Abba? ¿A que les estamos contando de los milagros que Él hace en nuestras vidas? Cada uno respóndase. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos de todo lo que está escrito en la Tanaj, o del milagro que el día a día vivimos en nuestros trabajos, principalmente que andamos durante el día laborando, al regreso a la casa? ¿Qué les contamos a nuestros hijos? ¿Les estamos contando el milagro de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas durante el día? Cada uno respóndase. Continuemos en el pasuk 23 y ya casi estamos terminando el capítulo 4. Dice de esta manera: porque Yahweh vuestro Elohim secó las aguas del Jardín delante de vosotros, hasta que habíais pasado de la manera que Yahweh vuestro Elohim lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahweh es poderosa, para que temáis a Yahweh vuestro Elohim todos los días de nuestra vida. Cada uno de nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos que así como confiamos nosotros, ellos también deben de confiar en el Adón. Aprender a tener ese espíritu de temor al Abba, aprender a temerle, no porque Él nos vaya a dar algo malo, sino que temor para no fallarle, para que nos dé cosas buenas. Para no fallarle, para que no nos haga falta nada, para que siempre la mano poderosa esté sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares, sobre toda la familia, que ellos puedan ver, que ellos puedan confiar que la mano de Él está con nosotros, y que ellos aprendan a no cometer errores que nosotros muchas veces cometimos, pero no porque no supiéramos que hay un Todopoderoso, sino que muchas veces fue por falta de la dirección de nuestros padres, porque los padres que tuvimos no nos dirigieron como tenían que habernos dirigido, pero nosotros que conocemos de la palabra tenemos que enseñarle de todo corazón que hay un corazón agradecido de parte nuestro, y no que seamos como aquellos 10 leprosos, que de 10 que sanó el Adón, solo uno regresó a darle gracias, y ese era un samaritano. Esa enseñanza está establecida en el libro de Lucas, capítulo 17,
Ahí la puede encontrar usted, si la quiere leer toda. Eso es la parábola de los 10 leprosos. Solamente para cerrar, porque ya estoy terminando, veamos lo que dice Lucas. En el capítulo 17, Yahshua les dice: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Elohim, sino este extranjero. Él estaba admirando que mejor un extranjero, uno que no era creyente, uno que no pertenecía a la tribu, que no era conocedor de la palabra, pero ese había regresado a dar gracias por el milagro de haber sanado. Y si queremos, podemos leer rápidamente Lucas 17 del 11. Voy a leerles un par de citas, un par de versículos. Y dice: aconteció que yendo a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, Yahshua, y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yahshua, Yahshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron y estaban limpios. Entonces uno de ellos, como vio que estaba limpio, volvió y regresó glorificando a Elohim a gran voz, y se derribó sobre el rostro de sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y allí fue donde Yahshua respondió y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 restantes dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Elohim, sino este extranjero, dijo Yahshua, porque muchas veces solo queremos recibir los milagros, pero no agradecer, no dar más allá de la mía, hacer cosas extras que el Padre de lo que el Padre nos pide, hacer cosas adicionales de lo que Él nos manda hacer, como lo hizo Yehoshua, que le mandó a hacer un monumento y Él hizo 2. Así es que, para alabanza y gloria a Yahweh, le dejo esta enseñanza en su corazón para que reflexione si cada uno de nosotros tenemos corazones agradecidos con los milagros que el Padre, que el Abba nos hace día con día. ¿Qué tan agradecidos somos nosotros? Le dejo esta enseñanza para su meditación, para que también aprendamos a que no solamente nosotros, sino que sean también nuestros hijos, a que tengan corazón agradecido para honrar a aquel que nos da la vida y que nos da todo, y que todo lo que tenemos y poseemos es porque Él así lo ha permitido. Que la gracia y la paz del Yahweh esté con cada uno de nosotros. Hasta la próxima. Lo espero la próxima semana para estudiar el capítulo 5 de Yehoshua. Hasta pronto. Shalom, amados Sahin, amadas Sahayot. Amados hermanos, con esto llegamos al cierre de este día, de la enseñanza que se ha compartido sobre nuestras vidas. Pedirles, amados hermanos, a que estemos atentos siempre a su palabra, que apoyemos la oración de los niños, que es una gran bendición para nosotros. Y, amado hermano, que por supuesto que la paz del Señor gobierne estos corazones, que la bendición siempre nos alcance y que cada vez que tengamos la oportunidad podamos reconocer siempre de que es Él el que ha actuado siempre sobre nuestras vidas. Con esto, amados hermanos, pues les digo que el Padre nos bendiga y estemos atentos pues
invitarles siempre a que estemos acompañando a los niños. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.